Buenas noches. El día de hoy vamos a explicar lo que hemos visto hasta el momento en la materia de estadística descriptiva. A continuación les presento a mis compañeros de grupo, Andrés Fuel y Wilmer Moreno, y mi persona, Miguel Tepur. Comencemos. A continuación vamos a explicar el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice que las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística calificado del 0 al 10 son las siguientes. Aquí nos coloca los ejemplos de las notas. Y el ejemplo también nos dice que con los datos obtenidos vamos a elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos. Como primer punto debemos hallar el rango, que lo vamos a representar con la R. Para hallar el rango debemos primero hallar el X máximo menos el X mínimo. Para ello decimos que el X máximo es 10 y el X mínimo es 0. Entonces vamos a colocar 10 menos 0, que en este tomamos el número mayor y el rango es 10. Ahora debemos hallar el número de intervalos, pero nuestro ejemplo nos dice que con los datos obtenidos elaborar una tabla de frecuencia con 5 intervalos. El número de intervalos lo vamos a representar con la letra K y nos dice que vamos a elaborar la tabla de frecuencia con 5 intervalos. Después vamos a calcular la amplitud. La amplitud la vamos a representar con la A. Y nos dice que la amplitud se debe hallar entre el rango dividido sobre el número de intervalos, que en este caso sería el rango, que es 10, sobre el número de intervalos, que es 5. Esto sería igual a 2. Bueno, continuamos con la explicación. Para ello ya he diseñado la tabla de frecuencias y vamos a explicar cada dato que aquí hemos relacionado. Para sacar nuestros intervalos debemos tener en cuenta a todos nuestro número de datos. Y empezamos con el número menor. A ese le sumamos nuestra amplitud, que es 2. Para el siguiente dato cogemos nuestro número mayor y le sumamos nuevamente nuestra amplitud, que es 2, que en este caso ya sería 4. Y así para el resto. Para sacar nuestra marca de clase debemos sumar nuestro número menor con nuestro número mayor y lo dividimos entre 2. Nuevamente para el siguiente intervalo y así para el resto. Para sacar nuestra frecuencia absoluta debemos tener en cuenta el número de veces que se repite en nuestro intervalo. En este caso se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta el 1, pues colocamos el 8. Y así para el resto. Para sacar nuestra frecuencia acumulada debemos sumar la frecuencia absoluta. En este caso nuestro primer dato es el mismo y lo sumamos con el 7, que en este caso nos da 15, y así sucesivamente. Para sacar nuestra frecuencia relativa debemos dividir nuestra frecuencia absoluta sobre el total de datos, que en este caso nos da 0,229. Para la suma de nuestra frecuencia relativa acumulada vamos a sumar nuestro primer dato con el segundo dato. En este caso el primer dato lo pasamos como está y lo sumamos con el segundo dato, que en este caso nos da 0,429. Para sacar nuestra frecuencia porcentual vamos a multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100, que en este caso nos da 22,9%. Así para el resto. Nuestra frecuencia porcentual acumulada vamos a sumar nuestra frecuencia porcentual, nuestro primer dato con nuestro segundo dato. El primer dato pasa igual y lo sumamos al segundo dato, que nos da 42,9. Para sacar nuestro X por F vamos a multiplicar nuestra marca de clase por nuestra frecuencia absoluta, que en este caso nos da el 8, y así para el siguiente. Ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es la mediana aritmética o promedio aritmético. ¿Qué quiere decir la media aritmética? Es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Para ello aplicamos la siguiente fórmula, que es X, que la representa como el promedio, que sería la sumatoria de n i menos 1, o igual a 1, perdón, de xi, fi sobre n. Esta sería la fórmula para poder sacar nuestra media.
reemplazamos los datos, que sería xi sobre fi, los tomamos de nuestra tabla de frecuencia absoluta, que sería en este caso, o perdón, no es de nuestra frecuencia absoluta, sino es de los datos del ejercicio, que vendría a ser, sumaríamos 0, más 0, más 0, más 0, más 1, y así para todos los datos de nuestro ejercicio. Todo eso lo dividimos sobre n. N es el total de datos, que vendría a ser en este caso 35. Eso nos daría 165 dividido entre 35. Esto nos da 4.71, que vendría a ser nuestra media o nuestro promedio aritmético. Bueno, ahora seguimos con el siguiente paso, que es la mediana. ¿Qué quiere decir la mediana? Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. Para ello, como primer paso tenemos que encontrar es el lugar basados en la siguiente fórmula, que sería n más 1. N pues es el total de datos, que sería en este caso 35. Lo aplicamos en la siguiente fórmula, que sería m igual a n más 1 dividido entre 2. Esto nos da n es 35 más 1 sobre 2, es igual a 36 sobre 2, nos viene a dar 18. El 18 es la posición que debemos hallar dentro de nuestra tabla de frecuencias. En donde esta se halla en la frecuencia acumulada, que vendría a ser esta. Hallamos el 18, si no lo encontramos aquí, pues lo tratamos de hallar el que más se acerca. En este caso, 18, 8 no aplicaría, el 15 no. En el 23 sería, incluiría el 18 y este vendría a ser nuestra posición. Ese como primer punto. Una vez hallado la posición, ahora pasamos a hallar nuestra media en base a la siguiente fórmula, que es MM es igual a LI más N sobre 2 menos FI menos 1. Todo esto dividido entre FI por AI. Bueno, ahora lo que para ir desmenuzando, digámoslo, esta fórmula, hallamos los valores dentro de nuestra tabla para agilizar. Entonces, LI lo buscamos, que es, vendría a ser el 4, que vendría a ser esto, nuestro límite inferior. N sobre 2 sería 35, que es el total de datos, dividido entre 2. Esto nos da a 17.5. FI lo hallamos en nuestra tabla, y para ello es que ubicamos nuestra posición para que FI vendrá a ser es el dato menor a nuestra frecuencia encontrada, que vendría a ser en este caso 15. FI minúscula, en este caso viene a ser el 8, que vendría a ser este numerito de aquí, y lo sacamos desde la frecuencia absoluta. Y la AI, que quiere decir amplitud, lo sacamos de restar el límite superior menos el límite inferior, que nos da 6 menos 4.
6 menos 4 nos daría 2. Una vez tenido todos estos datos, pasamos a reemplazar en nuestra fórmula de la siguiente manera. Trasladamos nuestros datos encontrados acá en nuestra fórmula de la siguiente manera. LI vendría a ser 4 más n sobre 2, que ya lo tenemos, 17.5 menos FI 15, todo esto dividido entre 8 por nuestra amplitud, que sería 2. Esto nos da un igual de 4 más 2.5 sobre 8 por 2. Ahora primero dividimos 2.5 dividido para 8, lo multiplicado, ese valor lo multiplicamos por 2 y a ese resultado le sumamos 4, que nos da 4.625, y esa sería nuestra respuesta de la mediana. Bueno, ahora ya finalizamos con lo que es la moda, que es el o los valores que se repiten dentro de nuestros datos o nuestra tabla de frecuencia. En la siguiente fórmula, MO es igual a LI más FI menos, abro paréntesis, FI menos 1, cierro paréntesis, todo esto dividido entre FI menos, abro paréntesis, FI menos 1, cierro paréntesis, más FI menos, abro paréntesis, FI más 1. Todo esto lo multiplicamos por nuestra amplitud. Como hicimos en el anterior paso, lo primero que tenemos que hallar para mayor facilidad son los datos que nos pide la fórmula, para luego reemplazarlos. LI ya lo teníamos, que es 4 FI menos 1 viene a ser 7. El 7 lo encontramos, nuestra FI, que es el 8, le restamos 1, que vendría a ser el dato anterior, en este caso 7, por eso lo colocamos como número 7. FI ya lo tenemos, que es el número 8, ya lo tenemos encontrado. Ahora hallamos FI más 1, que es el caso contrario. A nuestro dato aquí de frecuencia de FI le sumamos 1, es decir, al siguiente renglón, que vendría a ser el número 6. Y hallamos nuestra amplitud, que es restar límite superior 6 menos límite inferior 4, que nos daría 2. Ahora, ya una vez obtenido los datos de la fórmula, simplemente lo que hacemos es pasar a reemplazarla, que sería LI 4 más FI, ya lo tenemos ya, que sería el 8 menos FI menos 1, ya lo encontramos acá, es 7. Eso dividido entre FI, ya igual ya lo tenemos, es 8 menos 7 más 8 menos FI, que ya lo hallamos acá, que es 6. Todo eso lo multiplicamos nuestra frecuencia, que es el 2. Esto nos da como un resultado de 4 más 1 sobre 3 por 2. Entonces 1 dividido para 3, ese resultado lo multiplicamos por 2 y le sumamos 4, que nos da 4.66, y esa sería nuestra moda.
Bueno, el tema que sigue a continuación son las medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que se muestran la variabilidad de la distribución de los datos. Nos indica que tan dispersos se encuentran los datos. Como hemos venido mirando en nuestro ejemplo anterior, dice que las notas de los 35 alumnos que del examen final de estadística calificado de 0 a 10 son las siguientes, que los tenemos aquí. Entonces vamos a sacar primero nuestra población. Entonces nuestra población tenemos la siguiente fórmula. Sería mu, que es igual a la suma de n y igual a 1 sobre x sub i sobre n, que es el número de elementos de la población, que son los que están acá arriba. Y entonces sería m es igual a la suma de toda la cantidad de datos que tenemos, que en este caso serían 150 sobre la cantidad de los valores absolutos, que sería sobre 35, y esto sería igual a 4,28. entonces nuestra mu sería 4,28. hasta ahí tendríamos nuestra mu. Nuestro número de elementos de población sería 4,28. ahora seguimos, entonces sacamos nuestra sigma, que es el sigma al cuadrado, que nuestra fórmula es igual a la suma de los x sub i menos el mu al cuadrado sobre el número de datos. Entonces, como este ejemplo es muy extenso para sacar todo eso, entonces yo le he sacado el valor total. Entonces, pero en esta parte aquí sería paréntesis 0, que sería el primer dato, menos nuestra mu, que sería 4,28, esto elevado al cuadrado. Y así sucesivamente seguirían con todos nuestros datos de nuestro grupo. Y entonces, pero esto sería sobre la cantidad de datos de la frecuencia absoluta, que serían 35. Todos estos datos serían sobre eso. Pero como el tablero no nos alcanza, es muy pequeño, vamos a colocarle aquí solo el valor total de nuestra sigma, que sería igual. El valor total sería 234,82 sobre 35. Entonces este valor nos da la sigma al cuadrado, sería igual a 46,96. entonces coloquemos acá de una vez, nuestra sigma al cuadrado es igual a 46,96. hasta ahí sería nuestra sigma, pero nos falta sacarle la raíz cuadrada a nuestra sigma. Entonces voy a borrar para hacer la raíz cuadrada. Entonces sería sigma es igual a la raíz cuadrada de 46,96. entonces esto sería igual a 6,85. este sería el resultado final de nuestra sigma. Para trabajar con unidades al cuadrado también tenemos otra medida de dispersión, que es la desviación estándar, y es el de la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces con nuestro siguiente ejemplo tenemos la varianza por población, tenemos la siguiente fórmula. Entonces sería sigma al cuadrado, entonces sería suma sobre n, 1 igual a i igual a 1, paréntesis, que sería x sub i menos el mu al cuadrado. Entonces para sacar más fácil también nos explicó nuestro profesor que hay una forma que es la tabla, y como aquí también tenemos nuestra tabla, es más fácil para no estar haciendo tanto apunte. Entonces tenemos que para poder sacar por esta parte de la varianza, tenemos que sacamos los x o 1, los sumamos. Entonces, ¿qué sería? 3 más 1, 4, más 5, 9,
más 9, 18, más 7 serían 25. Este dato es el que nos va a servir para poder sacar entonces nuestras sumas de nuestra marca de X. Sería la suma de nuestra marca de X sería a 25. Entonces ahora el 25 lo vamos a dividir sobre la cantidad de datos que hay en nuestra marca de clase, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el 25 lo dividimos entre 5, que este resultado nos va a dar 5. Entonces nuestra mu sería igual a 5. Entonces este dato también lo vamos a colocar acá porque nos va a servir. Mu es igual a 5. Entonces para seguir con nuestro ejemplo, nuestra tabla, tenemos que sacar la X sub u menos el mu. Entonces aquí sería, en este caso, entonces sería el menos el número de la mu, que es 5. Entonces aquí sería 1 menos 5, que nos va a dar, aquí le voy a colocar aquí abajo, menos 4. En el segundo sería 3 menos 5, nos quedaría menos 2. En el otro sería 5 menos 5, nos va a dar 0. En el otro va a ser 7 menos 5, va a ser 2. Y en el otro dato nos quedaría 9 menos 5, serían 4. Ahí tendríamos nuestra X y menos M. Para sacar el X sub i menos mu al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? La X sub i menos mu al cuadrado sería 4 por 4 al cuadrado sería 16, pero ya pasarían con signo positivo. El 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado serían 4. El 0 pasa a 0. El 2 al cuadrado sería 4. Y el 4 al cuadrado sería 16. La suma de todo esto sería 40. Entonces ahora sacamos nuestra mu al cuadrado, que sería igual a 40 sobre 5, que esto sería igual a 8. Y nuestra mu, cuando sacamos la raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 8. La sacamos con nuestra calculadora, que sería 2,82. Este sería nuestro dato de variación de población, varianza de población. Bueno, profe, esto es el tema que usted nos ha enseñado. Lo que hemos aprendido ha sido de gran ayuda. Espero pues que nos haya entendido lo que hemos aprendido de usted, sus conocimientos. De todas maneras, muchas gracias y hasta pronto.